Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos en Cristo, de tanto de esta red de oración, de lectura de la Biblia, de estudio bíblico, una red de amistad fraternal. Deseamos que Dios les bendiga en gran manera. Vamos a considerar un tema que tiene que ver con la bendición de contar con la palabra de Dios y con la experiencia que ella nos da. Y vamos para esto a hacer una lectura que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, acerca de una historia en donde está Eliseo, que es un hombre de Dios, con su criado Giesi. Dice la palabra de Dios que Giesi se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, esto es Eliseo, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, esta historia nos habla de dos personas que estaban ubicadas en el mismo lugar, en la misma ciudad, incluso en la misma casa, Eliseo y Giesi, su criado, y estaban enfrentando la misma situación. Los ejércitos de Siria los habían rodeado. Pero esta lectura nos habla también de dos tipos de vista. Una vista natural, que es la que tenían tanto Giesi como Eliseo, como una vista espiritual, que esta al principio solo la tenía Eliseo. Y depende mucho, o depende de el tipo de vista que cada quien tiene, es lo que puede llegar a percibir. Por ejemplo, la vista natural permitía ver el ejército enemigo que había rodeado la ciudad. Ellos podían ver que no había escapatoria humanamente hablando, ellos iban precisamente por Eliseo. Pero ese panorama que se podía percibir con la vista natural no era completo, no estaba completo. Había algo más dentro de esta misma situación que ellos se enfrentaban, había algo más, pero que solo podía ser percibido por una vista o una mirada espiritual. Por esto Eliseo le había dicho a Giesi que no tuviera temor, porque eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Con la vista espiritual Eliseo podía ver el ejército de Dios alrededor de ellos. Y esto es muy importante porque depende de lo que vemos, dependiendo de lo que vemos, hay un efecto en nosotros. Por ejemplo, Giesi tuvo miedo por lo que vio, pero Eliseo tuvo confianza, también por lo que había visto con los ojos espirituales. Esto no significa que Eliseo era más valiente que Giesi, sino que él podía ver en la misma situación una parte que Giesi no podía ver. Por esto él tenía confianza. Y esto es muy importante que sepamos, porque Dios quiere que cada uno de nosotros participemos también de una vista espiritual. Todos nosotros podemos conocer con nuestros ojos naturales lo que pasa a nuestro alrededor, cuando leemos las noticias, cuando platicamos con las personas, cuando nos enteramos, oímos o vemos con nuestros sentidos naturales. Hay una realidad que está bien, es parte de lo que tenemos que conocer. Pero hay una vista espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos para que nuestra comprensión de lo que sucede sea completa. Dios nos quiere llevar de la vista natural a la vista espiritual. Dios quiere que nosotros veamos, además de lo que se puede percibir con los sentidos naturales, Él quiere que veamos con los ojos de la fe. Y que también el efecto que todo lo que sabemos causa en nosotros también sea compensado, o sea, en la bendición de saber que Él tiene todo bajo control. Él nos quiere llevar del miedo
a la confianza. Fíjense cómo podemos ver que esta es la voluntad de Dios en el pasaje que leímos. Cuando Eliseo le dice a Giezi, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo con estas palabras quiere llevar a Giezi a la confianza y a la fe. Pero aquí hay una pregunta. ¿Es suficiente solo con decirle a alguien no tengas miedo? ¿Es suficiente solo con decirle a alguien no temas? A veces eso no es suficiente. Es necesario que todos nosotros participemos también de la vista espiritual. Por eso entonces leemos esto. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Dios quiere que participemos, cada uno de nosotros, de la palabra y de la experiencia espiritual que ella nos da. Aquí tenemos nosotros dos bendiciones que Dios nos quiere dar. Por un lado, la palabra. No tengas miedo. Estaba leyendo que en varios escritos que la palabra o la expresión no temas o no tengas miedo, como aquí, viene 365 veces en la Biblia. Y quienes han escrito esto dicen que esto es una gran bendición porque cada día nosotros podemos tomar esa palabra para nosotros. No temas, no tengas miedo. Pero además de esa palabra que Dios nos da, Él quiere darnos la bendición que Él le había dado a Eliseo y que también se la dio a Giezi, que es la experiencia espiritual, una fe avivada, una comprensión, una convicción en nosotros de que Dios está por nosotros. Y que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál será aquella situación que prevalezca contra nosotros si Dios y sus ejércitos están por nosotros? Esa experiencia, esa convicción es a la que Dios nos quiere llevar por medio de su palabra y por medio de la experiencia que nos da su palabra. Esto es importante que lo tengamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que compartamos también estas dos bendiciones, la bendición de su palabra, pero también la bendición de la experiencia. Él quiere que nosotros compartamos estas dos cosas. Eliseo pudo compartir la palabra de Dios, no temas, no tengas miedo, pero también pudo compartir su propia experiencia espiritual, para que Giezi también pudiera ver lo que él veía. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es tan importante que nosotros tengamos la experiencia espiritual para que entonces también la podamos compartir con otros. Dice la Biblia que así fue el cristianismo primitivo y así es el cristianismo ahora. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Es decir, compartieron la palabra, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 16:20 es la cita que hemos leído. Y esto nos habla que Dios confirma con experiencia espiritual, con señales, con pruebas en nuestro corazón de que la palabra que hemos oído es verdad. Y por esto el Señor no solo le dio a sus discípulos la palabra, sino que Él les dio experiencias espirituales. Cuando Él ascendió, Él le dijo a sus discípulos, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué importante era que fueran investidos de poder. Esta era una experiencia espiritual, de fuerza espiritual, de poder de lo alto, para que ellos no solo compartieran la palabra, sino la experiencia. Y ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos nosotros, que tenemos la bendición de la palabra de Dios, pasar también a la experiencia, a que Dios avive nuestro corazón y abra nuestros ojos de la fe?
Lo que une es precisamente la oración. Una vez que Eliseo le dio la palabra a Giezi, Eliseo oró por él y le dijo a Dios: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Si nosotros tenemos ya la bendición de tener la palabra, el conocimiento de Dios, es necesario que vayamos a la oración aún más, porque en la oración, en la presencia de Dios, ahí está la experiencia espiritual. Si Eliseo no solo le mostró a Giezi el camino, sino que la palabra de Dios nos muestra a nosotros el camino para que la palabra de Dios se haga realidad en nosotros. Y ese camino es la oración, es estar en la presencia de Dios. Eliseo tenía una frase que continuamente decía, igual que Elías. Ellos decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. El pecado nos saca de la presencia de Dios y muchas veces también los afanes de este mundo. Dios quiere que permanezcamos en su presencia, que no salgamos, porque es en esa presencia divina en donde también está la experiencia espiritual. Así que, ¿qué nos ha dado Dios para compartir? Número 1, su palabra. Pero número 2, nos ha dado experiencias, como la experiencia de la salvación. Dios te ha dado la experiencia de la salvación. Él quiere que ores para que otros participen de ella. Él te ha dado la experiencia del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo. Él quiere que también compartas, dad de gracia. Él te ha dado la experiencia de su consuelo en momentos difíciles. Dad de gracia, dice la palabra de Dios. Él te ha dado la experiencia de ser liberado de un vicio o de la depresión o de situaciones familiares difíciles. Te ha fortalecido. Dice su palabra: de gracia recibisteis, dad de gracia. No solo la palabra. Tú puedes orar para que los que están bajo tu cuidado en tu casa o tu familia extendida o tus conocidos, tú puedes orar para que Dios abra sus ojos, para que Dios les dé la experiencia, no solo la palabra, sino la experiencia de su salvación, la experiencia del Espíritu Santo, la experiencia de su consuelo, de fortaleza. Dice la palabra de Dios: de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso es lo que hizo Eliseo. Él recibió de gracia y él dio de gracia a otros. Vamos a orar. Padre Celestial, en estos momentos te damos gracias porque tú no solo quisiste darnos tu palabra, sino quisiste darnos la experiencia. Quisiste que nuestros ojos fueran abiertos también. Y tu palabra dice: de gracia han recibido, ahora den ustedes de gracia. Compartan la palabra, pero compartan la fe. Oren para que los ojos de los demás sean abiertos. Es verdad que las noticias, es verdad que lo que vemos y oímos con nuestros sentidos naturales nos preocupa, nos hace sentirnos afligidos, pero hay algo más, hay una vista espiritual que tú quieres abrir en nosotros para que veamos que tú estás en control, que tú estás por nosotros, con nosotros, a favor de nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo que tú permitas, lo permitirás en tu voluntad, lo permitirás en tu propósito, y al final veremos que tu propósito es perfecto y glorioso, y que tu misericordia para nosotros es grande, y no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Señor, abre nuestros ojos, permítenos volver a la oración aún más, permítenos permanecer como hacía Eliseo, que podía decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Así permítenos permanecer en tu presencia, para que ahí podamos participar de la experiencia espiritual y la podamos compartir con otros. Te pedimos, Señor, que tú nos des fe para este tiempo y nos permitas caminar delante de ti, Señor. Avívanos en la oración.
Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amigos. Deseamos que el Señor mantenga nuestros ojos de la fe abiertos y que nuestra familia reciba y participe de las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros en este tiempo. Un abrazo fraternal en Cristo.